Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de internet. Soy el pastor César Canejo de Caracas, Venezuela, desde la Iglesia de Jesucristo de Esperanza de Gloria, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Porque nos ven a través de la página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Para nosotros un placer de verdad, poder servir a Dios y tratar de enseñarle al cuerpo de Cristo. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Terminamos la semana pasada el capítulo 24 y a ver, ¿quién me dice algo resaltante de lo que pudieron aprender la semana pasada? Porque si leemos las escrituras y no aprendimos nada, pues perdimos el tiempo. A ver, ¿quién me dice algo? Los que estuvieron. No todos al mismo tiempo, por favor. Ay, no. A ver, sí. Sí, ella no estuvo. A ver, ¿qué dice? Bueno, nosotros tenemos que decir Mateo 24, como dice señales antes del fin. Nosotros podemos ver que todas estas señales se han venido cumpliendo de un aproximado de 1914, cuando el Señor comienza a decir a sus discípulos cuándo sería el comienzo de las señales del fin, o el principio de los dolores de parto, ¿verdad? Aquí nos dicen ahora muy claramente que se levantará nación contra nación y reino contra reino, ya eso nosotros lo hemos visto. Hemos visto también donde dice que habrá peste, eso lo hemos visto también a lo largo de la historia, de hace 50 años para acá. O sea, se han desatado cualquier cantidad de peste, lo que es el cáncer, el SIDA, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, o sea, todas esas pestes que estamos comenzando a manifestar más de 50 años para acá. Ok. Desde la edad media hubo la peste bubónica, la peste negra. Pero sí, la semana pasada, ¿qué hablamos? Semana pasada. Una de las cosas que yo vi bastante resaltante era que o sea, la hora nadie la sabe, ni aún siquiera el hijo. Dando cuenta de que muchas personas, imagino en esa fecha, como ahorita daban una fecha de que se iba a caer en tal fecha, y él aclaró allí, pues. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere el día y la hora que nadie sabe? ¿A qué se refiere? A la segunda venida. Ese versículo se confunde con la venida por la y esta es la segunda venida no es la. También otra cosa importante que debe destacar es que en la parte dice que cuando dice el versículo, uno será tomado y otro será dejado, el que será tomado será para juicio, para condenación. Y a su vez los ángeles y los ángeles formarán aquellos a su pueblo reunido para llevarlo al pueblo de Israel. Desde ahí donde va a reinar el... ¿Por qué es importante esto que lo estoy preguntando? Porque precisamente basando a estos versículos que leímos la semana pasada, la gente se agarra para decir que eso es el arrebatamiento, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Ese pasado, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso hicimos textos paralelos referentes al reino de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos que el día y la hora que nadie sabe no se refiere al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida. Porque esto está en el contexto de la gran tribulación y la segunda venida. Mateo 24 nos revela la segunda venida y las señales que precederán antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Sin embargo, aunque este texto no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, y nadie sabe el día y la hora de la venida del Señor en referente a la segunda venida, y podemos ver que el mismo Apocalipsis, el mismo Daniel revela que son 7 años de gran tribulación que desencadenan la segunda venida. Entonces uno pudiera decir, comenzó la tribulación tal día y termina tal fecha. Sin embargo, día y hora, ¿no? Pues tú puedes decir el año, pero no día y hora. ¿Me entiendes? Ahora bien, nosotros explicamos que este día y hora no se refería al día y hora, sino a un elemento de referencia de una fiesta profética llamada la fiesta de las trompetas, que era conocido como el día escondido, el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque en la fiesta de las trompetas
aunque la Biblia revelaba que era el comienzo del primer rey, la única fiesta que no tenía día fijo de comienzo era las trompetas. ¿Por qué? Porque ella comenzaba en luna nueva. O sea, si el primer rey en el mes séptimo no había luna nueva, ellos tenían que esperar hasta que hubiera día nueva, luna nueva. Ahora bien, en aquel tiempo no teníamos la tecnología que tenemos hoy para saber los ciclos lunares con anterioridad. Por eso era conocido como el día escondido. Nadie sabía qué día o qué año, en qué fecha, si era el rey o era en octubre o en noviembre, si era en septiembre, octubre o noviembre, había luna nueva. Entonces ellos tenían que esperar a la secuencia lunar desde el primer rey o en septiembre para nosotros. También hablamos sobre la señal de la higuera, ¿se acuerdan? La señal de la higuera es referente ¿a quién? ¿Por qué? Porque la higuera en todas las escrituras representa a Israel. Una ley de interpretación bíblica es que los símbolos son representación de lo mismo, referente a lo mismo en lo que usa la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia es conocido simbólicamente a Satanás como la serpiente. ¿Ok? Y a los demonios con serpientes y escorpiones. Son tipologías desde el principio hasta el fin. Hasta el Apocalipsis revela que la serpiente antigua es el diablo. Entonces, la higuera era la presentación de Israel, que fue maldita por Jesús porque no halló frutos, pero que él anunció que reverdecería la higuera, y eso sería la señal de la última generación, porque dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces eso nos quiere decir que en el año 1948, el 14 de mayo, se funda el Estado de Israel como nación, se refunda y hace reverdecer la soga. Eso no quiere decir que la generación del 48 no va a pasar hasta que Cristo vuelva a la tierra. Entonces nos podemos dar cuenta cuán cerca estamos, aunque no podemos decir día y hora, pero sí nos refleja, porque el mismo Señor dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es todo esto? ¿A qué se refiere todo esto? Todo lo que Jesús viene hablando anteriormente en el contexto, referente a la respuesta a las preguntas que los discípulos le hicieron. Dinos, cuando sucederán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Entonces él empieza a darle las señales proféticas que anunciarían su venida y que desencadenarían con la segunda venida. Después que él narra en el versículo 31 la segunda venida, él empieza a hablarle de la señal de la higuera y termina con esa frase: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos damos cuenta que no se refería a la generación de los apóstoles, porque esta generación pasó. Pero, ¿qué es una generación? Es una serie de personas que nacen en un tiempo determinado y que duran un tiempo. Son las personas contemporáneas. Una generación. Sí. Los días se fueron acortando desde el principio. Antes una generación duraba 900 y pico años como Matusalén. Después se fue acortado hasta 120 años y después fue reducido a 70 años. En el Salmo 90 dice que los días de una generación son 70 y el más robusto 80 al menos. Hoy podemos ver que ese es el término promedio de una persona en este tiempo. Sin embargo, eso tiene que ver más que todo con el elemento numérico de Dios, porque el 7 es el número de la culminación o de la perfección. Entonces, 70 tenía que ver, fueron cuando el pueblo de Israel fue regresado de su cautiverio. 70 fue el año en que los romanos destruyen el templo de la ciudad de Jerusalén, y siempre el 7 en la Biblia y 70 es una señal importante de Dios para el cumplimiento de sus promesas, ¿ok? Entonces, esto nos quiere decir que estamos en qué, en los días de qué, en los días de
la última generación. O sea, nuestros ojos están viendo los últimos días del gobierno humano sobre esta tierra, para que venga el reino de Dios. ¿Ok? Mateo 24 termina con la exhortación a prepararnos para el día del regreso. Pero ¿a quién está hablando? ¿A la iglesia? No. La iglesia no había nacido. ¿Ok? Porque Israel estaba esperando el reino de Dios. Y ellos le preguntan cuál sería la señal de su venida para establecer el reino de Dios. Mateo 24 termina hablando, exhortándolos a permanecer a esperar ese día para la consumación de todas las cosas. Entonces, Mateo 25. Entonces, Mateo 25 es un contexto del mismo Mateo 24. Mira cómo comienza Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ajá. Mire cómo comienza. Entonces. Es una continuación del mismo discurso. O sea, no cambian los personajes, no cambia el lugar, no cambia el tema, sigue referente. Jesús sigue narrando una secuencia de los acontecimientos finales. Muy importante. Mateo 25, referente. Aquí se van a caber algunos paradigmas que se han enseñado por años en la iglesia evangélica. Referente a las vírgenes. ¿Oyó? Vamos a ver. Entonces, el reino de los cielos es semejante. Palabra semejante significa parecido a. Es un símil. Es una parábola. Lo que va a empezar a Jesús a hablar es una parábola. Las vírgenes es una parábola de el reino de los cielos. Oh, amigo, el reino. ¿Quién establece el reino? ¿Cuándo? ¿Ya está? No. Fíjate que él narra la segunda venida, hace la alerta, estar pendiente, y entonces empieza a hablar del reino. Usa la parábola para referirse al reino y dice, entonces, después de mi venida, es lo que está diciendo, entonces después de mi venida, el reino de los cielos será semejante. Fíjate tú que nos narra después de la segunda venida, ¿hacia dónde? A la tierra. ¿Y dónde vendrá Jesús? Al monte de los olivos, donde él está dando este discurso. Y Zacarías 14 narra que el monte de los olivos él pondrá sus pies. ¿Ok? Y se partirá en dos. Entonces, ¿dónde va a empezar el reino? En Jerusalén, donde él va a poner sus pies. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes es referente al reino de Dios en la tierra. ¿Ok? No está hablando de la iglesia ni del arrebatamiento. No. Y vamos a explicar los elementos. La Biblia se interpreta y hay que interpretarlo con todos los elementos para poder entender lo que... Porque Jesús está hablando a judíos que esperaban el reino. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús le da la retaída de señales, narra su segunda venida y entonces le dice, entonces, después de mi venida el reino de los cielos será semejante. Empieza a darle una ilustración para que, o una parábola para que puedan hacerse una imagen de cómo será el reino aquí en la tierra. Mire, seguimos leyendo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir las vírgenes? Pero ¿qué término usa? Al esposo, o sea, era el esposo. ¿A quién? Él era el esposo. ¿Vieron como quién? Como el esposo. La Virgen es la esposa.
No. No. Si fuera referente a la iglesia, dijera, el reino de los cielos es semejante a 10 esposas. Mírese, porque está refiriéndose al esposo, ya te dieron la boda del cordero. Párelo ahí un momentito. Márquenlo. O sea que esas Marque. son los judíos que están esperando uno. Esto es. Claro, porque el reino de los cielos se establecerá en Jerusalén, él será el rey de los judíos y gobernará todas las naciones. Pero dice que 10 vírgenes, porque hay un elemento allí. Él está usando el elemento, una de las tribus que fue desechada, la tribu de Dan. Son 12. Pero la otra es referente a la tribu del rey. No se cuenta porque el rey es el esposo. ¿Entiendes? La otra 10. Y el elemento de José, Manasés y Efraín es José. Entonces cuenta como uno. ¿Ok? Pero vamos a ir al elemento. Vamos a ir a Apocalipsis 19. Perfecto. Marquemos aquí y vamos a Apocalipsis 19. Mire usted. Versículo 1 del 19. Aquí Jesús no ha regresado a la tierra, en Apocalipsis 19. ¿Cuándo regresa a la tierra? Versículo 11. En el versículo 11 de Apocalipsis 19 narra la segunda venida. Entonces los primeros versículos está hablando de la alabanza, ¿dónde? Cristo todavía está en el cielo. Vamos a ver unos elementos interesantes aquí. Después de esto, oí una gran voz y gran multitud en el cielo. ¿Cuántas había en el cielo? Ajá, ¿quiénes serán esas multitudes? Que decía, ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y sus gustos, pues ha jugado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡aleluya! Alabanza sea Dios. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, diciendo, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Ajá, ¿dónde están? ¿A quién se le está diciendo? En el cielo. O sea que el arrebatamiento está, Cristo no ha vuelto a la tierra, por lo tanto la iglesia sigue en el cielo. ¿Ok? Seguimos. Dice, sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, diga conmigo, gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, porque hay mucha gente clamando, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Está clamando el momento del reino. Ha llegado. Y dice, gocémonos. ¿Quién está hablando? La gran multitud. Ya va. Gran multitud. Después lo inferimos. Pero vamos a ir al texto. ¿Quién está clamando esto? La gran multitud. Entonces, ¿quién dice gocémonos? La gran multitud. Está hablando en términos personal o en primera persona. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No dice las vírgenes. No dice las vírgenes, dice la esposa. ¿Ok? Y se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los llamados a la cena de la boda? Es que nosotros no somos los convidados, error. Nosotros somos la esposa. La esposa es parte de la boda. Cuando yo hago una boda, mi esposa y yo
celebramos nuestra boda junto a los convidados y los invitamos a una cena, ¿o no? Entonces llegó el momento de celebrar las bodas, porque las bodas se dieron en el cielo, la esposa y el esposo ya, o el novio o la desposada se llama esposa. No. ¿Verdad que no? No, es la prometida. Estamos apartados para Dios, como la prometida, las arras de nuestra herencia, el anillo, el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor nos lleve, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para allí irnos a la casa del Padre a celebrar la boda, a llevarnos a la casa. Y entonces, dice, alégrense porque vamos a celebrar la boda. Bienaventurados todos los que son convidados a celebrar, a gozarse con el esposo. Esposo y esposa. Los convidados no son esposo y esposa, son parte de la familia o de los amigos que celebran alegremente junto al esposo y al esposo. La cena, ¿ok? Dice, porque han llegado, porque llegó el tiempo. Mira de dónde lo está diciendo. Apocalipsis 19, antes de la segunda venida, justo antes. Alégrense porque ha llegado la cena de la boda del Cordero, a todos los convidados, porque ha llegado la cena, porque son convidados a la cena de la boda del Cordero. Porque ¿dónde se celebrará la fiesta? No, en el cielo se da el matrimonio, es en la tierra, en el reino de Dios, donde su pueblo se gozará junto al esposo y la esposa, el hecho de la redención. Pero vamos a seguir leyendo, mira lo que dice. El versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia de pelea, ¿quién es ese? Jesucristo. Está hablando de la segunda venida, ¿verdad? Ya se dieron la boda, ya es esposo y esposa, ellos están arriba. Se le vistió como no es vírgenes, cabaleando, ya están en gloria, ¿ok? No es que se le está pagando el aceite, no, ella ya está arriba. Entonces, mira la palabra que sale aquí ya va. En el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino. ¿Quién estaba vestido de lino fino en el cielo? Le seguía el caballo blanco. ¿Pero por qué aquí no dice esposa? Sino ejército celestial. Porque Jesucristo va a pelear una batalla contra el anticristo y su ángel. Entonces ahí nos convertimos en guerreros. ¿Ok? Es parte del juicio de Dios. Pero es la misma esposa que está vestida de lino fino, que viene en caballos blancos. ¿Cómo se manifiesta el anticristo en el capítulo 6? En un caballo blanco, con una corona de incienso para vencer, con un arco. Los reyes se manifiestan con caballos blancos, Simón Bolívar, Libertadores, siempre se han manifestado de alguna manera, es el elemento de reino. ¿Ok? Entonces, no, la que está vestida de lino fino, viene en caballos blancos porque es un reino sacerdotal. O la reina, la esposa del rey. Reina junto a su rey. ¿Se acuerda el libro de Esther? Él le dice a Suero, hasta la mitad del reino te daré. El Señor ha compartido el reino que es de Él con nosotros. Pero Él sigue siendo la cabeza, el esposo. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entiendan el elemento matrimonial y el orden divino de autoridad en cuanto al matrimonio y la unión. Entonces, cuando volvemos aquí en el capítulo 20, en Zacarías 14, vamos a ver un elemento, y vamos a Zacarías 14, que habla de la segunda venida. También vamos a Zacarías 14, versículo 3. ¿Están todos ahí? La Biblia es un rompecabezas, hermano. Zacarías 14.
Después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Vio la batalla? Y se afirmará su pie aquel día en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la mitad hacia el sur. ¿Quién estaba ahí? Jerusalén. ¿Quién está en Jerusalén? Los judíos, no la iglesia. Los judíos. Seguimos. Y huiré al valle del monte, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que viste por causa del terremoto los días de Usías, rey de Judá. ¿Quién está diciendo que huiréis? Los judíos, porque habrá ya un terremoto que habrá por la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes son los santos? Vienen con Cristo. Apocalipsis 19, vestido el lino fino, que vienen del cielo casados. El elemento matrimonial. Seguimos. Y acontecerá en este día que no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también aquel día que saldrá de Jerusalén agua viva, y la mitad hacia al mar oriental y la otra mitad hacia el mar oriental, en verano y en invierno. O sea, que traerá una bonanza a esta tierra de una manera sobrenatural. Y Jehová será rey. ¿Quién es Jehová? Jesús representante, por eso es el reino de Dios. Por eso es el reino de y Jehová será rey sobre toda la tierra. Esta tierra es referente a la tierra de Israel. Pero él gobernará todas las naciones con vara de hierro, también lo dice la Biblia, desde Jerusalén. Y sigue diciendo, aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura, de Gebá hasta Rimón, el sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Janael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga que diré, bueno, ahí habla los pueblos, dice, será la plaga que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando en ellos, en sus pies, y se consumirá la cuenca de sus ojos. Mira qué juicio, hermano. Y la lengua se estará en su boca, imagínate todo el juicio. Acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová hacia los que pelearon contra Jerusalén. Y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano del compañero. Está hablando de la segunda venida de Cristo y la guerra de Armagedón. Sigue. Y Judá, no la iglesia, Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropa de vestir, en gran abundancia, según el botín. Así también será la plaga de los caballos. Bueno, sigue leyendo, y mira el versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirá de año en año para adorar al rey. Y Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de que Dios está en medio de su pueblo. Y aún así a gozarse con el esposo, con su desposada. Y acontecerá que la familia de la tierra que no subiera a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y bueno, y sigue diciendo, celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que habrá una fiesta solemne en Jerusalén, que Dios es el cumplimiento de las 7 fiestas. Ahora bien, si nos ponemos a dar cuenta, el reino de Dios se consuma toda la Torá que Dios le dio a los judíos. Referentes al rey, no. La parábola de Mateo 25 es referente al rey, no. Por eso dice, referente a la restauración del reino, que el día que Israel no tendrá más llanto, sino que se gozarán y sacarán como becerras de la manada, y habrá fiesta en Israel. Está hablando de los judíos porque se gozan en su rey.
Ellos son los convidados a ser parte de su reino y que vienen a celebrar el hecho de que su rey volvió, y viene la celebración de la fiesta de la boda en el reino, aquí en la tierra. Se va a celebrar el hecho de que el esposo junto a su esposa reina la tierra. Por eso dice que la tierra gime con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, en una fiesta solemne. Ahora volvemos a Mateo 25 de la Biblia, porque vamos a ver un elemento que está hablando del reino. Mateo 25 de qué está hablando, no del arrebatamiento. Dice, el arrebatamiento es semejante, no dice, ¿verdad? Dice, reino. Y está justamente después de Mateo 24 que narra la segunda venida. Y está hablando del mismo discurso, no ha cambiado, sigue el mismo discurso. Acuérdense que los apóstoles los discípulos eran judíos y esperaban el reino. A la iglesia se les prometió que vino un rey a reinar sobre ella. No. A la iglesia se le prometió reinar con el rey. Diferente. Seguimos leyendo. Mateo 25, volvemos. Interesante, ¿no? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Vienen a recibir a quién? Porque él vino y puso su pie en el monte de los olivos y todo Israel vino a recibir a su vida. ¿Por qué? Porque lo que correrá en la segunda venida sonará la gran trompeta, no la trompeta de Dios. Los ángeles saldrán y apartarán sus escogidos de los 4 ángulos. Juntarán, no dice arrebatarán. Los judíos están regados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el rey de los judíos. ¿Ok? Se cumple la promesa del reino davídico. ¿Ok? El pacto davídico. Entonces, hermanos, miren esto. Aquí, las vírgenes salieron a recibir al esposo. Porque Él viene del cielo. ¿Y con quién viene? Con sus santos. Entonces las vírgenes no es la iglesia. La iglesia es la esposa, no la virgen. ¿Ok? Porque, vuelvo a repetir para que le quede claro. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante. Está hablando del reino que será ¿dónde? ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces la 10 vírgenes no es la iglesia, es Israel. Lo que ha pasado es que la iglesia ha interpretado la Biblia fuera del contexto. Recuerden que esta Biblia fue dada a Israel y por medio de los apóstoles judíos vinieron a todas las naciones. Y hay una promesa a Israel y hay una promesa a la iglesia. ¿Entiendan eso? Entonces, como está hablando del reino, está hablando de Jerusalén, ellos salen a recibir al esposo, porque el esposo viene con la esposa vestida de lino fino. ¿Ok? Pero en caso contrario fuera adúltero porque te veo como una virgen. Ahora, ¿cómo podemos ver este elemento de 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes? Lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo está Israel hoy. Veamos. Dan, de hecho, capítulo 7 de Apocalipsis se nombra a los 144.000 judíos de todas las tribus sellados y no se nombra la tribu de Dan. Y a José se nombra como una sola tribu. Se nombran ahí 10 tribus. 10 tribus. Se nombra 11, porque ahí en cuanto a los 144.000 sí, pero en cuanto a las vírgenes se nombra 10. ¿Ok? Al rey Jesucristo. Ahora, mire esto, seguimos leyendo y nos daremos cuenta, porque la cena de la boda será porque están las convidadas, las vírgenes. Las lámparas, busque cultura judía. ¿Te acuerdas cuando nos casamos yo, Mayra? Tú estuviste en el cortejo, ¿verdad? ¿Qué quisimos hacer? No era parecido a las lámparas, pero quisimos ilustrar algo de eso.
la vi representando al esposo y la esposa con las lámparas. Pero ustedes se estaban casando. ¿Quién estábamos casando? Yo y Oderi, ¿verdad? La pastora y yo. Pues eran convidados y estaban celebrando junto a nosotros. Ustedes investiguen, en la cultura judía, las invitaciones eran lámparas. Entonces, ellos venían porque el esposo iba a buscar a la esposa, iba a celebrar la boda y a veces era de madrugada. Y entonces la boda se celebraba en otro lado y ellos tenían que estar pendientes de ir al esposo, porque la que no tuviera invitación, tú llegas a una carta con sin invitación, tú eres un arrocero, aquí yo no te invité. Ese es el que no estaba vestido de boda. Fuera. Ah. Y mira, entonces las convidadas estaban esperando que se diera para que ellos entraran a celebrar. Fíjate que las convidadas llegan, el esposo, nos vamos a ver, y llegan y entran y se cierra la puerta del reino. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo y vamos a ver algunos argumentos ahí. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente con sus lámparas. Él no está tipificando al Espíritu Santo por ningún lado. Está dando un término del reino de los cielos. Y es el término de la invitación de la boda. Seguimos. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo, la segunda venida. Algunos la tienen por tardanza. Es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjate que dice el esposo. Ella no era la prometida, eran vírgenes. Y la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salía a recibirle. ¿Quién anuncia que viene el Señor? El cielo abierto, los ángeles. Se oye un clamor, no dice, sube acá, arrebatado, dice, suban acá, dice, y viene el esposo, segunda venida, salía a recibir. ¿Quién va a recibir al esposo? Su pueblo, que mirará quién traspasaron. Marque aquí un momentico, vamos a Zacarías 12. Zacarías 12. Y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David. ¿Quién derrama? Sobre los moradores del espíritu de gracia y de oración. Mira las apercibidas. Mira las vírgenes apercibidas. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Al esposo, a Jesús. Y llorarán como quien llora por un hijo unigénito, o sea, por la pérdida de su hijo único. Afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David se lamentarán por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví, los levitas por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, las mujeres por sí, y todos los linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí, y cada uno se lamentará, porque ellos mirarán. Dios le dará espíritu de oración y de ruego para esperar. Porque Jesús, ¿sabe qué le dijo a los judíos cuando lo rechazaron? No me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque mirarán que traspasarán yo y dirán, Hamashiach Yeshua Adonai, tú eres nuestro Mesías. Perdónalo y habrá gran llanto, habrá un arrepentimiento.
y habrá gran llanto, y ellos mirarán. Ahora, si vemos cómo está la nación de Israel hoy, hay muchos de los judíos esperando el templo, porque ellos saben que con el templo el Mesías va a volver, porque en el templo ha de reinar el Mesías, en el lugar santísimo. Por eso el anticristo se sentará en el lugar, en el templo de Dios, entonces pasar por Dios para usurpar el hecho de decir yo soy el Mesías, ¿ok? Para engañar y destruir a judíos. Entonces, miren esto. Hoy la nación de Israel, parte está esperando al Mesías y parte está secularizada. Otros apoyando el matrimonio gay, unos en su mundo, políticos. Y tú ves la nación de Israel dividida entre los que esperan al Mesías, aunque no reconozcan que Jesucristo es el Mesías, están esperando al Mesías, y parte de la nación ni le interesa nada de eso. Eso es lo que quiere decir, pero no se refiere a 5 y 5, se refiere a que la mitad del pueblo estaría, unos pendientes y otros ni le importan. Si viene que venga, pero están dormidos pues. Estos que están buscando a Adonai Mashiach, el ungido, terminarán en la gran tribulación mirando a que está pasando. Porque ellos están buscando su verdadero Mesías, aunque ahorita no lo ven. Por eso dice, todo Israel será salvo cuando venga de Sion el libertador. Romanos 11. Entonces, hermanos, la prudencia insensata no se refiere a la iglesia. No. Claro, se puede ver. Entonces volvemos aquí. Recuerden que ellas son las convidadas. Ellas salen a recibir. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Hosana en las alturas. Vuelve Mashiach Yeshua. Esperamos, perdónanos, amará el llanto. Mientras parte de la población está siendo destruida porque se durmieron. Ajá. Sí, porque el mismo Jesús le dice, yo que vengo en nombre de mi Padre, no me creíste, si otro viniera en su propio nombre, a este recibirán. Por lo insensato, por dormido, y no esperar al Mesías, aunque ahorita no vean a Yeshua, a Jesús. Por eso es que afectarán al anticristo. Y esos van a ser muertos por el anticristo. Por eso dice que parte de las mujeres serán violadas. Será capítulo 14 de Zacarías. Habla de Jerusalén. La mitad del pueblo será llevada a cautiverio. ¿Ok? Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta de otros detalles. Versículo 6. Y a la medianoche. ¿Por qué? Porque la hora, como ladrón en la noche, que de repente, cuando menos lo esperen. Por eso le digo a los judíos, estar atentos. Y no era para los discípulos, porque el Señor sabía que ellos iban a ser parte de la desposada y que ellos no iban a estar para el momento de la segunda venida, sino viniendo con Él en gloria. Porque ellos de ahí iban a ser resucitados, de ser parte del Mesías, de la esposa. Entonces sigo leyendo. Sí, porque el Señor no me dice que hasta que no pase la generación. Todo esto acontece. Eso. Y fíjate tú que no están tan apercibidos más otros rabinos judíos del judaísmo, aunque son enemigos por causa del evangelio, ellos saben que llegó el tiempo de la venida del Mesías. Ellos lo saben. Lo que no saben es que es Jesús. Pero ellos lo mirarán en medio del fuego de la tribulación, porque se quedarán solos. El mundo odiará y perseguirá a los judíos de tal manera que ellos tendrán que mirar arriba y tendrán revelación. Dios les derramará espíritu de oración y de ruego, le quitará la venda, el estupor que Dios le puso, a fin de que los gentiles fuéramos salvos. Acuérdense que nosotros entramos en chiripita, de gracia. Entonces, veamos aquí, seguimos leyendo. 7.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos a nosotros vuestro aceite. Viene el Mesías. Entonces, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras, y también vosotros a los que os venden y comprar vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Segunda venida. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda o a la celebración. En la Biblia textual dice, entraron con él a la celebración de la cena de la boda. La Biblia textual lo dice así. Diga conmigo, cuando vino el esposo, entraron con él a las bodas. Ahora, aquí está hablando del arrebatamiento, dice, entraron, no se llevó a nadie. Leamos el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante. No es el arrebatamiento. Está hablando de la entrada al milenio. Vino el esposo. Monte de los Olivos. Y hay una canción muy linda, muy bonita, pero qué error. Está la velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Eso no se refiere a la iglesia. A mí me gusta, pero no es. Ya después te explicamos, porque para explicarte todo otra vez, yo te lo doy a ti personal. ¿Ah? Como el arrebatamiento, como que Sí, y todavía está ocurriendo esto, pero ¿por qué? Porque no interpretan la base. Mira, siempre usted tiene que ir al versículo de inicio, porque eso indica el significado de lo que él va a empezar a decir. Esto es una parábola del reino de los cielos. Matthew Ledy no usa el término reino de Dios, porque es el término reino del reino de Yahvé. Tetragrammaton Yod He Vav He no lo pronuncian los judíos por respeto a los judíos, porque Mateo le escribe a los judíos tratando de demostrarle que él era, por la genealogía, el descendiente de la tribu de David, el rey de los judíos. Capítulo 1 empieza con una genealogía, demostrando que él viene de la línea de David. Entonces, él no usa el término reino de Dios como si lo usa Lucas o Marcos. Entonces, está reino de los cielos, por respeto a los judíos, que ellos no pronuncian el nombre sagrado. No lo pronuncian, por respeto. Ellos dicen Hashem, el Eterno, el Altísimo, el Elohim, el León, el Altísimo, Adonai, el Señor. Entonces, sigue diciendo, dice, entraron con él a la boda y se cerró. Está hablando del arrebatamiento, está hablando de las puertas para entrar al milenio. ¿Cómo lo sé? Porque sigue diciendo, usted, parábola de los talentos, Dios le pide cuenta a Israel de lo que Dios le dio, porque aquí no entregó la ley. A ellos, de ellos fueron los pactos, las promesas, capítulo 9 de Romanos, versículo 1. Y el versículo 31, aquí el Señor juzga a las naciones. Está hablando del reino de Dios, para entrar al reino de Dios. Pero ahorita estamos hablando de la parábola de los talentos. ¿Ok? Y dice, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, de cierto digo que no te conozco. Vela pues, porque no sabes el día de la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, segunda venida, reino de Dios, no arrebatamiento. Porque el Hijo del Hombre ha de venir, usted lo interpreta con Mateo 24, el contexto del mismo. Mira que el versículo 25 no nombra a otras personas. Mateo 24, versículo 3, habla a los discípulos. O sea, él sigue el mismo discurso. Porque la idea es, Señor, vino que señala hablar de tu venida, el fin del siglo, señala hablar de tu venida. Versículo 13, velá pues, porque no sabes el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir.
señal de la venida, hijo de hombre, segunda venida, no arrebatamiento. ¿Está claro? Yo sabía que a mí también se me cayeron las gringos cuando vi esto. ¡Dios, Dios! ¡Qué engaño por mucho tiempo! Sí, porque generalmente las iglesias tradicionales se usaban. Sí, claro, eso muy poco se escucha. Sí, señor, eso muy poco se Bueno, escucha. que de hecho en el último versículo, en el 13 dice, porque ¿verdad? Pues porque no se veía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de... Está hablando del pueblo de Israel. Se Habla refiere, de que el día y la hora en que van a ser arrebatados. y este mismo dice el día y la hora que nadie sabe, referente al segunda venida. Dice, velá pues, porque no sabía el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 36, Mateo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun el ángel del cielo, sino solo el Padre. ¿A qué se refiere? A la segunda venida que le está narrando en el capítulo 29 al 31. ¿Entienden? Ahora lean el versículo 13 de Mateo 25 de la Virgen. ¿Verdad? Pues porque no sabe el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A quién le está hablando? A las iglesias. Las iglesias ni habían nacido, el Espíritu Santo no había venido, Cristo no había muerto todavía en la cruz. De tal manera que le estaba hablando solamente al pueblo de los pactos. ¿Quién estaba bajo pacto? Israel en la ley. El nuevo pacto de la sangre. A ver. Si la mayoría de los pastores que conocen esta verdad, por allá por la Sobre que eso lo recibió para toda la revelación. o gente que pasaba por allá en el sitio y van a la congregación y escuchan mensajes que están predicando. Vamos a decirle que sepan la verdad y no se levanten, no, hermano, de verdad. Ya no lo saben. No lo saben. Y todo es porque se interpretan el punto de que la iglesia y que Dios desechó a Israel. De que la iglesia es todo. Porque no interpretan a la Biblia de contexto. Por eso yo les digo, ustedes deben leer la Biblia así. No, y que muchas que escuchan las prédicas del pastor dicen que él, algunos, no todo el mundo, pero uno, pues, que es fanático, que es esto. No, porque ponen anitos, no le dicen al pueblo las cosas. Muchos de ellos no recibieron la enseñanza adecuada ahí. Y eso, porque la interpretan desde el punto de vista, occidental. No, esto tiene un contexto y le está hablando a personas específicas. Porque es difícil para una persona que tiene un patrón de vida después de 50 años que sigue equivocado. Claro, es fuerte. Es fuerte, pero la verdad hace libre. La verdad nos hace libre. Hermano, mire, esto es tremendo. Esto se debe recibir por revelación, por iluminación, porque uno busca la verdad. Lo que pasa es que también se ha generado una arrogancia espiritual en este tipo de personas, en este tipo de ministros, de religiosos ministros, donde ellos interpretan es conforme a la teología doctrinal. Sí, es lo que le enseñaron en la iglesia. Con lo que le enseñaron en la iglesia, en los seminarios, y si lo que le enseñaron en los seminarios es equivocado, eso es lo que... Ellos dicen amén, pero no escudriña. Si los maestros de la iglesia le enseñaron así, ellos lo reciben, pero no tienen esa relación con Dios, porque esto el pastor no lo recibió allá, eso lo recibió él. No me lo enseñaron allá. El Señor a través de la Espíritu Santo lo ministró y él dio la verdad. Así como es que ellos tuvieron relación con el Espíritu Santo. El problema básico es que han buscado la iglesia de Cristo como un club y no para... Y tampoco yo, madre, yo me puedo agarrar y decir, varón, eso no es así. ¿Por qué? Porque estamos en una prédica. Y para poder yo hacerle que él entienda esto, yo tengo que sentarme con él en la Biblia. ¿Sí? Como Dios te hace con ustedes. Venga acá, venga allá, mire aquí, mire allá. Y no solamente quiere decir que No, hay muchos otros que han recibido esta verdad. Pocos, John Kelly, pocos, pero sí
David y Amon también maneja esta. Entonces, Sí hay una verdad, pero todo parte del antisemitismo que es en la iglesia, partiendo de que la Biblia todo es para la iglesia. Y todo tiene un contexto. Las cartas fueron dirigidas a las iglesias. Eso es un tema de iglesia. Sin embargo, ¿esto en qué nos relaciona a nosotros? En que venimos a reinar con Cristo, como ya lo demostramos con la misma Biblia. Entonces, Esto no es un libro, esto no es una carta. esto es un libro, un evangelio escrito a judíos. Por eso es que enfoca tanto el reino, por eso habla tanto del reino. Las parábolas de Mateo 13, todas son referentes al reino. Hacemos un momentico aquí, para los que no estuvieron en Mateo 13, volvemos a Mateo 13, y solamente vamos a hacer la inferencia de lo que dice. Ajá. Ahí está todo, está en lectura bíblica, estudiando junto a la escritura. Fíjate tú que en el versículo 10 de Mateo 13, él habla del propósito de las parábolas. Piensa explicar, la idea es, hablándole de que los judíos que rechazaron al Mesías no entendieran, cumpliendo lo que dijo Isaías, referente a este pueblo del labio me honra, su corazón está lejos de mí, sus oídos oyen pesadamente, le da el espíritu de estupor, ojos para que no vean, ¿ok? Y empieza, versículo 18, dice, oí pues vosotros la palabra del sembrador, cuando uno oye la palabra del reino, está hablando del reino, ¿ok? Y versículo 24, mas le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante. Esta parábola es referente al reino de los cielos. Versículo 31. Otra parábola le refirió parábolas. ¿A qué se refiere esta parábola? Diciendo, el reino de los cielos semejante. Reino de los cielos semejante. Referente al reino. Versículo 33. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos semejante. Sigue profetizando el reino de Jesús. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, sin parábola no le hablase, para que se cumpliese lo hizo por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque estaba hablando al pueblo del reino. Escuchen. La iglesia nace allí. Los que no creyeron fueron desgajados y nosotros por fe fuimos injertados en esa parte del reino. Esto que le dice a los discípulos judíos, vosotros que me habéis creído y me habéis seguido, se sentarán en 12 tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. 12 porque era uno por cada tribu. ¿Ok? No es G2, no es un modelo. Eso tienen por qué. Entonces, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante, sigue hablando del reino. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante. Versículo 47. Y yo quiero leer este completo para los que no estuvieron la semana pasada. Asimismo, el reino de los cielos es semejante en una red. Es parábola del reino de los cielos. ¿Ok? Una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla, sentado recoge lo bueno en cesta y lo malo lo echa afuera. Aquí está el uno será tomado, el uno será dejado. Así será el fin del siglo. Diga conmigo, el fin del siglo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, ¿qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Y de tu venida y del fin del siglo. El fin del siglo humano, del gobierno humano, para la venida. ¿Ok? Así será el fin del siglo, porque es referente al reino. Saldrán los ángeles, no es arrebatamiento, no es el Señor mismo con voz de mando. Saldrán los ángeles, aquí hay ángeles, y apartarán a los malos de los justos. El que es tomado es malo, no es arrebatado. Y lo echarán en el horno del fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que el que es tomado
es el que es echado en el horno de fuego, el malo. Y el que es dejado es para entrar al milenio. El uno será tomado, el uno será dejado. No habla del arrebatamiento porque está dentro del contexto de la segunda venida de Cristo, Mateo 24, referente a la parábola del reino de los cielos. El fin del siglo, saldrán los ángeles, el Señor mismo vendrá, los ángeles vendrán, reunirá a las tribus de Israel dispersas, agarrará al malo, lo echará del horno, será una... Por eso se llama el pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Donde está el cuerpo muerto y se juntará las águilas. ¿Está entendiendo? Entonces, toda la palabra de Mateo 3, prácticamente todo el libro de Mateo referente al reino y su venida. Por eso es que habla después, como los días de Noé, así será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estamos viendo hoy? Ya llegó el tiempo. Entonces, volvemos otra vez al pasaje que nos compete, al que más a decir Richard. Pero los judíos que creen en el Señor, ellos sí van a partir. Sí, porque acuérdate que es su pueblo. Dios dice que hay un remanente escogido por gracia. Exacto, aunque creen que tienen promesas, parten con el Señor. Hablando de qué, de los judíos creyentes. Los judíos creyentes. No, ellos forman parte de la iglesia. Serán arrebatados. Sí, sí. A pesar de que ellos todavía esperan al Mesías, no esperan arrebatamiento, ellos se van a arrebatar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la promesa del ministerio de Cristo, que es parte del arrebatamiento, fue revelado a nosotros los gentiles, por ejemplo. El misterio que había estado oculto en Dios desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido a conocer entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué entre los gentiles? Entre los judíos. Porque los judíos tenían la promesa de la segunda venida, del reino. Nunca iban a venir, ninguna promesa de arrebatamiento iban a aceptar. Nosotros que no teníamos ninguna promesa de reino, ni de venida, ni de nada, nosotros íbamos a aceptar claramente esto. ¿Entiendes? Entonces, es por eso, pero los judíos, la iglesia se comporta en creyentes judíos y gentiles creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Las ramas naturales con las ramas injertadas. El olivo natural con el olivo silvestre. ¿Entiendes? Que fuimos cortados contra la naturaleza, fuimos injertados en el lugar de los desgajados de Israel que por incredulidad fueron arrancados. ¿Ok? Entonces, vengamos, pero eso no quiere decir que Dios había desechado la nación. ¿Aquí? Entonces, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre. Sigue la parábola. Pero ahora la enfoca en otra parábola, no la Biblia. Cambia la parábola, pero la temática es la misma. Sigue hablando con los mismos discípulos, respondiéndole la misma pregunta. No ha cambiado el lugar, no ha cambiado los personajes. ¿Vio que es importante la tarea? Hagan la tarea, por favor. Porque el reino de los cielos es semejante, es como un hombre. O sea, hace una parábola del reino para ilustrar cómo es el reino. ¿Ok? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Quiénes son sus siervos? Los bienes, la herencia, el pacto, el arca del templo. Tiene que ver con las cosas sagradas de Dios, ¿no? Ok, su bienes. A uno dio 5 talentos. La parábola de los talentos no está hablando de los talentos y dones, y habilidades. Oye, esto sí toca. El talento era una moneda. ¿Usted ha visto la tabla periódica detrás de la Biblia? Drama, talento. ¿Usted está hablando de? Moneda, dinero. Sí, pues está hablando de sí. Entonces, talento no está hablando de talento de habilidades. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Bienes, recursos, ¿ok? A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Cristo se fue. ¿O no? Dios le dio y le entregó y le predicó el Evangelio eterno y se fue. ¿Ok? Y dice,
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. No quiero esto, como Esaú, que vendió su primogénito por un plato de lentejas, esto. Pero este por lo menos fue inteligente. Este es como la Virgen es prudente. Dice, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esta es virgen prudente, ¿está viendo? Talento. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, la insensata. Y escondiendo el dinero, mira la palabra dinero. Dios que no está hablando de talentos y habilidades. ¿Cómo se han sacado predicaciones? Que Dios va a pedirte cuenta de tus talentos y habilidades. Sí, Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado, a todos. Pero esta palabra no se refiere a eso. Porque está hablando referente al reino de los cielos. O sea, cuando Cristo venga a establecer su reino, va a pedir cuenta a su pueblo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Ok? Escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Está hablando de la segunda venida. Después de mucho tiempo vino el Señor. Mira la palabra, diga conmigo, vino el Señor. Está refiriéndose a la segunda venida, porque está hablando en el mismo contexto que hemos leído referente al reino. Y después vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos te entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, al reino, al gozo del Señor, a la celebración del reino, de la boda, del gozo. Porque no va a ser verdad que venimos con un traje novio. El término boda habla de la unión eterna entre Cristo y la iglesia, pero no es que nos casamos y nos caemos a besos con el Señor, nada de eso. No es eso. Entonces, usa algunos términos para demostrarnos la unión y dice, porque en el reino Dios le va a dar habilidad dice inclusive la gente verá un judío en el reino. Ven y déjame ir contigo a adorar al Señor, porque el mundo se multiplicará otra vez en el milenio. No la iglesia está glorificada. Pero el mundo que entró al milenio, el pueblo de Israel, en carne y hueso, las naciones que quedaron, porque después vemos el versículo 31, juicio de las naciones. O sea, va a quedar 1/3 de la población mundial, después de la tribulación. O sea, la mortandad va a ser grande, pero todavía Dios va a extender un poco de gracia. Pastor, esos judíos que van a estar allí, Ajá. que hayan sido salvados, morirán. O sea, no podemos... No, va a haber, ahí sí hay una restauración antes de la caída de Adán, porque dice que será librada de la tierra de la corrupción. Ahí se cumple Isaías 11 cuando dice, el león como el lobo comerá paja, el niño agarrará andará en la cueva del lápiz y agarrará la serpiente en una mano y no le hará daño, un niño. Y dice, y el niño morirá de 100 años, es niño. O sea, Matusalén vivió 900 y pico años, casi 1000 años. ¿Me entiendes? Casi lo que dura el reino, 1000 años. Entonces, los que lleguen al final, entran al juicio final, para ver si fueron fieles al Señor, porque acuérdense que al final del reino va a haber la última rebelión de Satanás. ¿Ok? Entonces, pondrán a la derecha los cabritos y a la izquierda, ahí no está la iglesia. Son los que queden en el reino. Entonces entran al milenio. Pero aquí está hablando cuando el Señor vuelva, va a pedir cuenta, se va a sentar a juzgar en Jerusalén y a ver quién entra o quién va a ser destruido. Eso es tremendo, ¿no? Y dice, por eso yo me voy con mi Señor en el arrebatamiento. Y dice, porque dice, en lo poco así sobre mucho te pondré en el negocio, tu Señor, el Señor le daba responsabilidad en el reino. Llegando también al que había recibido 2 talentos, digo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí que tienes y he ganado otros talentos sobre ellos. Fíjense usted, que a Daniel se le promete, capítulo 12 de Daniel, dice la Biblia, pero tú, Daniel, irás hasta el final y dormirás con tus padres y al final te levantarás para recibir tu heredad.
En la segunda venida de Cristo también habrá resurrección de muertos, pero de los santos del Antiguo Testamento, para recibir la heredad. Entonces ellos serán juzgados como parte de la nación de Israel, pueblo del pacto, para entrar y entra en el gozo de tu Señor. Gózate en mi reino. Y saltarán como borreritos de la banada. Y ahí se cumplirá la palabra que fue dicha. Será llena la tierra del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, porque todos me conocerán, porque Él estará aquí reinando. ¿Ah? Por esa palabra que nos ha jurado los que tengan parte en la primera. Ajá. Segunda muerte no tiene potestaciones. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. El lago de fuego. O sea, mira, el Evangelio nos ofrece no solo perdón, gloria. Cuando habla que la iglesia a Juan, bienaventurados los muertos en Cristo de ahora en adelante, los que mueran en Cristo de ahora en adelante. Por eso que Porque venía un juicio. y por eso que solamente se dice, y los muertos en Cristo No, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está hablando de los que mueran perseguidos por el anticristo, no está hablando de la iglesia. En la gran tribulación va a haber salvación. Los 144.000 predicarán en todas las naciones, a los judíos especialmente, pero también gentiles van a escuchar la palabra del Evangelio. Dice la Biblia que un ángel viene con el Evangelio eterno, y los 2 testigos en Jerusalén predicarán el Evangelio. El anticristo va a hacer una persecución contra los santos referente a todos los que se conviertan al Mesías en la gran tribulación. ¿Y qué pasará? Que esos morirán, descansarán. Perdón, porque están vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, no en la iglesia del Señor. Porque están muertos. Y dice, estos tienen que descansen un tiempo porque ha de completarse el número de los santos que ha de ser muertos. Pero la iglesia será resucitada, con lo que estará en el cielo por otra cosa. En la segunda venida de Cristo, ellos también resucitarán junto a los santos del Antiguo Testamento. Pero ellos no son arrebatados, no son transformados de gloria. Solamente los que murieron en la predicación del Evangelio. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En cambio, los de la tribulación serán salvos como por fuego, tendrán que morir. No solamente por fe. Vamos a ver si verdaderamente creen. Por eso es que ahorita el Evangelio eterno que está siendo predicado, la era de la gracia, es la oportunidad de gloria. Es la que Dios preparó para la gloria. Cada pacto tiene una promesa. ¿Okay? La era de la iglesia, el nuevo pacto, tiene las mejores promesas. Celestiales, gloriosos y eternos. A ver. Cuando dice que la gente, hasta que no se predique el último, hasta que no se predique en el último lugar del mundo del Evangelio, ahí se está refiriendo a la segunda venida. A la segunda venida. Entonces dice, vendrá el fin del siglo. Hasta que no se predique. Va a ser el periodo de la gran tribulación. Periodo de la gran tribulación. Mateo 24. No está hablando de la predicación del Evangelio de la iglesia. Escuchen, Mateo 24 es referente a la gran tribulación. Da una inferencia de las señales preparto, que es la que estamos viviendo hoy, pero la gran mayoría de Mateo 24 es referente a la gran tribulación. Los 144.000 sellados predicarán el Evangelio eterno. En la tribulación. En la tribulación, no en la iglesia. Ahí está que se la Pueblo de Israel. No es de los testigos de Jehová, es el pueblo de Israel. ¿Ok? Usted lea los capítulos 7 de Apocalipsis en su casa, el tiempo se los va. Lo lee y se dará cuenta que son 12.000 de cada tribu, está refiriéndose a las tribus de Israel. Volvemos. De todas maneras, ya el Evangelio ha sido predicado en todas las naciones. 2000 años. No, la Biblia no dice que se convertirán todas las naciones, sino que será predicado. Ya llegó el Evangelio a todas las naciones. Seguimos. Turquía, que tiene un 1% cristiano, estaban las 7 iglesias ahí. Fue uno de los primeros territorios en ser predicado. O le llaman que país no alcanzaba en misiones. Por favor. Por favor. En la cosa del Pablo, el hermano querido, que era de Tarso, Saulo de Tarso, y Tarso era Turquía. Él tiró el Evangelio a las 7 iglesias de Asia,
Usted ve los afiches, ahí estaban las iglesias de Apocalipsis. O sea que el Evangelio llegó a esta nación. Nunca dice, y se convertirán todas las naciones para... Dice, será predicado para testimonio a todas las naciones, a toda la gente. Naciones. Todo lo que haya en esta nación se predicó. Para testimonio, no para conversión. Entonces vendrá al fin. Entonces, la última parte de la predicación del Evangelio la harán los 144.000, los 2 testigos, y entonces va a venir al fin. ¿Ok? Porque el enfoque va a ser los judíos que faltan por predicarla. Vamos aquí porque se nos va el tiempo. Entonces dice, Señor, versículo 23, Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor el milenio, entra. Esto que nosotros le decimos que está la iglesia, no, nosotros estaremos en el tribunal de Cristo y allá arriba seremos coronados, vestidos, premiados. Pero aquí está hablando del reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que era hombre duro, que siga donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. He hecho lo que es tuyo. Respondió el Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Aunque esto sea Israel, también es una reflexión para nosotros. Porque uno tiene que ser fiel y no negligente con lo que Dios nos ha dado como iglesia también. Un principio. Pero mira lo que dice, siervo malo y negligente, sabía que siendo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto, debía de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Está usando una parábola de los intereses de Dios. Los negocios de mi padre me necesarios para Dios. Él no está hablando de dinero, muchos lo utilizan para dinero. Está usando una parábola con el dinero. Hablando de lo que Dios da para que... Pero está hablando de lo que Dios le dio a su nación. Todo lo que Dios le dio a su nación. A fin de que lo guardaran, lo cuidaran, lo multiplicaran, lo pusieran por obra. Pero no lo hicieron. Unos sí, otros no. Prudentes e insensatas. Ahí están. Y dice, quita después el talento y dalo al que tenía 10 talentos, porque el que tiene le será dado y le tendrá más, porque Dios premiará al que lo buscó diligentemente, hablando del reino. Y al que no tiene aún lo que le tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Está hablando de las insensatas. Está hablando, no hay entrada al reino con esta gente. Ahí en esta parte dice lo que dice, sabía que ciego donde no sembré y se remó donde no esparcí. También cabe ahí lo que estamos hablando, que usted está diciendo que todo lo que estamos haciendo en su mayoría en una iglesia que... No. Está hablando referente al reino. Pero no lo entendí también por... No. Por eso es que sale falta doctrina colla. No. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios, un Dios... No está hablando de poderoso. Es un Dios que pide cuenta de lo que Dios nos da. No es poderoso. No está hablando de poderoso. Es un Dios que nos va a pedir cuenta. A mí me va a pedir cuenta como pastor. Pero este no es el contexto referente a eso. Sí, pero yo no puedo agarrar este versículo para predicar eso. Porque no está en el contexto. ¿Entiendes? Porque estoy distorsionando, adulterando algo que realmente no está diciendo. Es una parábola referente al reino. O sea, que Dios viene a pedir cuenta, a arreglar cuenta con su pueblo. Como lo va a hacer con la iglesia también, pero aquí no está hablando de eso. Sí, para nosotros va a ser en el tribunal de Cristo, en el Bimá, en el cielo, ¿ok? Cuando seamos arrebatados. Este pasaje no está hablando de eso. Versículo 14 del mismo pasaje. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo se lee. Dios le entrega la tabla de la ley a Moisés. Vino de Jesús al Mesías y le habló por medio de él. Y le entregó y se fue. Está hablando del reino de los cielos. ¿Ok? Muy importante. Aunque podemos ver aquí principios de cómo Dios
es a los negligentes. Pero aquí está hablando de la venida del Señor que viene a pedir cuenta. Y que dependiendo de eso, de lo que su pueblo hizo con lo que Dios le dio, entra el milenio o no. Porque acuérdate que ellos mirarán al Señor, a que te pasaron, pero no por predicación del Evangelio. No. Sino porque la presión de la tribulación hará que miren a Dios. Y ahí tendrá revelación. ¿Ok? Por los pactos, por medio de los pactos de Dios, Dios lo va a salvar. Este versículo 27, el banquero, dado mi dinero a los banqueros, porque está usando el término para invertir lo que Dios nos ha dado. O sea, realmente lo que Dios nos quiere mostrar, aunque aquí principios de lo que Dios, cómo podemos invertir lo que Dios nos ha dado, porque podemos tomar principios, pero realmente aquí el pasaje no se refiere a nada de eso. Recuerde que esto es una parábola, sencillamente una parábola referente al reino. El Señor va a pedir cuenta a su pueblo de lo que hizo, y no está hablando de la iglesia. Aunque la iglesia le va a pedir cuenta, pero no para perdición. Aquí el malo, al negligente, lo echa fuera. Mira, versículo 30. Al ser inútil echarle las tinieblas afuera, y será lloro y el crujir de dientes. Un término usado al infierno de fuego también. Escuchen algo. La iglesia es salva por gracia, por medio de la fe, no por obra. Israel sí, Dios le entregó la ley y ellos fueron salvos por medio del pacto abrahámico. Que Dios prometió que, pero no, ellos se convertirán ya al final. Y no porque alguien les predicó. ¿Okay? Los judíos de las naciones muchos escucharán los 144.000, pero aquí está hablando de la nación de Israel que estaba en su tierra y tenía todo. Mira cómo Israel, mira la bonanza que tiene Israel hoy. Mira, aquí los que tienen más plata son los judíos. Las empresas, bueno, mi esposa trabaja en una empresa de telecomunicaciones judíos de cámara de seguridad. La gente tiene plata. Como Dios ha bendecido financieramente a Israel. Esta palabra sí se refiere a eso. Donde llega un judío, hermano, le va bien. O sea, Dios le ha dado recursos. Pero ¿qué hicieron? En vez de invertirlo en lo que es pan, gastaron el dinero en lo que no sacia. Como se lo digo a Isaías. Gastaron en vez de invertir en su... Entonces gastaron en sus deleites y bueno, yo le voy a pedir cuenta. ¿Okay? Yo no estoy hablando de la iglesia. Y bueno, terminamos ya. Y la semana que viene terminamos con el juicio de las naciones. Gracias. Oye, que quería ir. Versículo 31 quedamos y es continuación del mismo pasaje. Ahora, este pasaje que vamos a leer la semana que viene, sí no se refiere a las naciones judías, pero sí a las naciones gentiles que no se han convertido. Dependiendo de esto, entrarán al milenio o no. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Llévalo conmigo a nuestros hogares y bendice a todos los que nos escucharon a través de internet. Dale entendimiento en todo, que Jesucristo sea revelado en sus vidas. Dale entendimiento y que la luz del Evangelio le resplandezca. Gracias te damos. Amén y amén. Estamos despedidos, mi hermano. Bueno, pero es que usted hace una cosa que nadie se dijo que estaba.